El apóstol Pablo había sido arrestado en Jerusalén y lo habían llevado ante un tribuno romano para acusarle, al cual Pablo pidió oportunidad de hablar al pueblo, o sea, a los judíos, a quienes les relató el testimonio de su conversión, de cómo fue salvo, cómo ese encuentro que tuvo con Cristo. Les dio el evangelio. Pero en vez de que el pueblo creyera, gritaron, lo mataron. Y se hizo un gran alboroto. Entonces mandaron a azotarle. Y fue cuando Pablo les dijo que él era ciudadano romano y apeló comparecer ante César, el emperador. Y pues cuando les dijo que era un ciudadano romano, las autoridades romanas dijeron: ¿qué hemos hecho? No se debe de castigar a un ciudadano romano si antes enjuiciarlo. Entonces él quiso apelar a César, al emperador. Pues antes de llevarlo a Roma, las autoridades romanas convocaron a los principales sacerdotes judíos, al concilio. Los convocaron para que Pablo, para poder oír por qué causa acusaban a Pablo, porque estaba preso Pablo. Entonces Pablo les da testimonio también a los del concilio, les testifica. Pero pues ellos no querían saber nada de Cristo, al contrario, más se enojaban. Porque Pablo sabían que él había sido antes un fariseo, un religioso igual que ellos. Pero algo había pasado en su vida. Pablo ya no era el mismo Saulo, Tarso. Y entonces querían eliminarlo, querían callarlo. Y de allí fue enviado a Cesarea para comparecer ante el gobernador Félix, quien ordenó encarcelarle en el pretorio de Herodes, del rey Herodes. Cuando Pablo finalmente presentó su defensa y testificó a Félix, se espantó, le dio miedo pensar: ¿y qué tal si ese Jesús realmente existe? ¿Qué tal si todo lo que nos está diciendo es verdad? Pero no quiso oír más, simplemente se atemorizó y mejor dijo que lo dejaran encarcelado por 2 años más. Después de Félix comenzó a gobernar Porcio Festo. Y Pablo también le compartió a él. Porcio Festo quería juzgarlo ante un tribunal delante del concilio en Jerusalén, pero Pablo dijo: no, yo soy ciudadano romano, quiero comparecer ante César. Y entonces iba a ir a Roma con ese fin. Pero un día en esa provincia, el rey Agripa, antes de que lo mandaran a Roma, el rey Agripa vino a visitar la provincia y a su amigo Festo, el gobernador de la provincia. Su nombre completo era Herodes Agripa. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos el nombre Herodes varias veces, se menciona varias veces, pero no es el mismo. El que vemos primero es Herodes el Grande en el Nuevo Testamento, durante el tiempo del nacimiento del Señor Jesús. Ese fue el Herodes que mandó matar a todos los niños por temor a que se iba a levantar un rey que le iba a quitar a él su reino. Después está Herodes Antipas, después de él, el hijo de él, quien mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista. También ahí está la historia de ese relato. Ese no era el mismo Herodes, ahora era su hijo, Herodes Antipas. Y luego está, no sabemos si él es el mismo Herodes que mandó matar a Jacobo y encarceló a Pedro en el libro de los Hechos. Posiblemente sí. Y el que murió comido por gusanos, si usted recuerda, porque se glorificó a sí mismo y no le dio la gloria a Dios, ahí en Hechos capítulo 12.
Pero ya pasó ese tiempo, ese Herodes murió. Y ahora está este Herodes en el capítulo 26 de Hechos. Herodes Agripa, ante quien compareció el apóstol Pablo. Festo quiso que Agripa oyera el caso de Pablo. Y Pablo compartió su testimonio y le predicó el evangelio. Y quiero que veamos otra vez Hechos 26, del 1 al 4. Y dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Él era su propio abogado, su defensor, ¿verdad? Y dijo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y empieza a compartirle mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Todos conocieron quién fui yo en mi juventud. Versículo 5: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Me están llamando a juicio porque creo las profecías de Dios, que Dios cumple las profecías. Versículo 7: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y les empieza a compartir cómo él, versículo 9, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo cual también hice en Jerusalén. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Si se recuerdan, él, cuando apedrearon a Esteban, pusieron las ropas de Esteban a los pies de él. O sea, él dio el mandato que lo apedrearan y lo mataran. Dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en eso, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios con perseguir a los cristianos, pero en realidad estaba peleando contra el Señor Jesucristo. Estaba peleando contra Dios. Y por eso Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Sabe que a veces no creo que nadie adrede o a propósito quiere pelear con Dios, ¿verdad? Pero a veces con nuestras acciones y nuestras actitudes estamos luchando contra Dios y contra su obra. Y así se encontraba Pablo. Y entonces el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tú solito te estás haciendo daño. Cuando alguien se pone en oposición a lo que Dios quiere hacer, a la obra de Dios, a alguien que es un hijo de Dios, a tratar de ser tropiezo para él, el daño se lo está haciendo a sí mismo. Versículo 15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Toma al más vil pecador, hasta un asesino, y le dice: yo te quiero perdonar, tengo planes para ti. Wow. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Un pecador, sí era pecador, un pastor recientemente cayó en pecado y perdió su ministerio. Lo que hizo estuvo muy mal, muy mal. Y perdió el derecho de pararse al frente y predicar la palabra de Dios. Pero rápido salieron todos sus acusadores, señalándolo y diciendo: mira de lo que fue capaz, un hipócrita. Sí es cierto que cuando fallamos, traemos reproche al nombre de Cristo.
hacemos tropezar a otros porque son ofendidos, son dañada su conciencia por lo que ven que uno hace. No esperan la gente que un pastor se comporte así. Pero otro pastor dijo: ¿y qué esperaban? ¿Por qué pones a un hombre en un pedestal? Es un pecador igual que tú. Y así como tú te equivocas, también ellos se equivocan. Es cierto, ya no tiene el derecho de pararse detrás de un púlpito a predicar, pero no los descartes, porque Dios no descarta a nadie. Dios es un Dios de perdón y de la segunda oportunidad. Y Pablo era un asesino, un perseguidor de cristianos. Y a veces, ¿verdad?, nos quedamos asombrados y hasta nos da risa del sentido de humor de Dios, se pudiera decir, cómo toma al más vil pecador, el que piensa que ni cuándo pueda servir a Dios, y Dios tiene planes para que le sirva, hasta de predicador. ¿Sí me está siguiendo? Porque Dios es el que quiere recibir toda la honra y la gloria. Él quiere que otros digan: mira lo que pudo hacer con este. Y si pudo hacerlo con él, quizás lo puede hacer conmigo también. Claro que sí. Así es que si tú has fallado, si tú has hecho cosas terribles, si has cosas que te avergüenzan y dices: ¿todavía querrá Dios algo conmigo? Te respondo: claro que sí. Dios es un Dios misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no te descarta, Él no desecha a nadie. Si te humillas y sinceramente le pides perdón al Señor, Él te perdona y te levanta, y Él quiere usarte otra vez. Él quiere hacer algo con tu vida, si lo dejas. Si lo dejas. Amén. Dice: quiero ponerte por ministro y testigo de las cosas, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Otro sentido de humor de Dios, ¿verdad? Antes andabas con ellos persiguiendo a los cristianos, ahora te voy a mandar a ellos para que les prediques al nombre de Jesús, por quien tú antes perseguías a los que hacían eso. Y Pablo tomó eso muy en serio, y donde quiera que estaba, en esta cárcel, en este grupo, con aquel grupo, a todos les testificaba de lo que Cristo había hecho en su vida. Y empieza, le testifica, le habla al rey Agripa. Agripa era conocedor de la religión judía, porque él mismo era judío, parte judío por lo menos, y conocía las costumbres judías. Era obligación de un rey de Israel conocer las escrituras. Conocía las tradiciones, conocía todo, conocía las profecías tocante al Mesías venidero. Él sabía. Por eso le dice: yo sé que tú no ignoras estas cosas. Mire Hechos 26, 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Tú sabes eso, tú lo has leído en los profetas. Versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador, que estaba ahí escuchando también, interrumpe y le dice a gran voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Sabes que entre más tú quieras vivir para Cristo y hacer la voluntad de Dios, más loco vas a parecer a este mundo? Más fanático, más loco, más extremista. Y entonces Festo le dice: estás loco, hombre. Esas historias sobrenaturales, que se te apareció Cristo en el camino. Versículo 25, mas él dijo, Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Sabe? El cristianismo, la obra del Señor no es secreta. Todo se hace abiertamente. A veces algunos por ahí dicen: sabemos todo lo que está pasando en la Iglesia Bautista Nuevas Alturas, todo lo que dijo el pastor. Pues, ¿cuándo estamos escondiéndonos? Todo se hizo públicamente. No hay nada escondidas. Y luego le dice en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
Versículo 28, mira esta respuesta. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Esa palabra por poco, haga de cuenta que es la palabra casi. Casi me convences, Pablo. Ya mero me convences. Es una palabra que muchas veces usamos. Son palabras que muchas veces usamos cuando queremos demorar algo. Cuando no estamos listos para tomar una decisión, decimos: ya mero, casi, por poco. Por ejemplo, usted va a un restaurante y llega a la mesera, le dice: ¿ya está listo para darme su orden? Y dicen: ya mero, ya casi, deme un poquito más de tiempo. Típicamente es una palabra que indica a procrastinar, desidia. Cuando vamos tarde al trabajo: ya casi llego, ya mero llego. Cuando vas a arreglar ese caña, ese tubería que está pronto, ya mero lo hago. Para atrasar las cosas, para demorar las cosas. ¿Sí me está siguiendo? Pero esa palabra no funciona en algunos casos y en algunas circunstancias. Por ejemplo, ustedes que son mujeres y hermanas: casi estoy embarazada. Nomás como que no, ¿verdad? No hay tal cosa como que casi. O estás o no estás. No sé por qué quise decir eso, pero bueno, para hacernos reír un poquito, ¿verdad? De la misma manera, no se puede decir: casi soy salvo. No, o eres salvo o no eres salvo. Pero no puede ser casi salvo. Sin embargo, muchos allí están. Son casi cristianos. Y así le he titulado el mensaje: casi cristianos. Pues así estaba ese rey Agripa. Pudiéramos llamarle el casi cristiano. Por poco me persuades, Pablo. Ya mero, casi. Pero no estoy listo. Todavía no. Pudiéramos llamarle el casi cristiano o por poco cristiano. Y yo creo que aunque Agripa fue movido a convicción por el Espíritu Santo cuando escuchó el Evangelio, no quiso tomar una decisión por Cristo. No quiso creer. Dijo: todavía no. Creo que así hay muchos en nuestros días, casi cristianos, por poco cristianos. Ayer precisamente le estaba testificando a un muchacho, José, venezolano. Y les pude compartir, me dejó hablar, me escuchó muy atentamente, le pude compartir todo el plan de salvación. Y aunque uno no puede ver el corazón, uno a veces ve en el rostro, porque nuestro semblante dice mucho. Y veía su semblante que estaba conmovido, que hasta casi se le hacían lágrimas en sus ojos, se veía bajo convicción. Pero le dije al final: ¿te gustaría pedirle a Cristo que ahorita te salve? ¿Te gustaría pedirle a Cristo que entre a tu corazón y te perdone tus pecados? Si lo haces, Él te está oyendo, Él lo hace ahorita. Y me dijo: no, ahorita no estoy listo. Sí creo todo lo que me dice. Por poco. Casi. Mi esposa también le testificó a Juana, una señora, ¿verdad? Igual. Muy religiosa la señora. Y mi esposa con la palabra de Dios le empezó a dar todo el plan de salvación y cómo la religión nos salva, no es por obras, es por fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y al final la señora dijo: no estoy convencida. ¿Sí me está siguiendo? Creo que así hay mucha gente hoy en día. Creo que así hay gente que viene a nuestra iglesia, que son casi, pero todavía no. Supuestamente vivimos en un país mayormente cristiano. Eso dicen las encuestas.
Según encuestas de Barna Research Institute, que hace preguntas religiosas, espirituales, dicen que Estados Unidos, el 70% de la población de Estados Unidos cree en Dios. Dice que tres cuartos porcentaje de ese 70%, tres cuartas partes de ese 70% creen en milagros. Que ese 33% de la población creen en el cielo. Que el 71% creen que Jesús es el Hijo de Dios. El 75% creen que hay ángeles. Suena muy bien, ¿no? Por eso dicen que este es un país cristiano, así dicen. Dicen que 7 de cada 10 personas creen en la resurrección y que la Biblia es la palabra de Dios. ¡Wow! Pero hay otras encuestas que se hacen a la misma gente que lo dejan a uno rascándose la cabeza. Por ejemplo, esa misma gente que dice que cree en Dios, en el cielo, que la Biblia es la palabra de Dios, que en la resurrección, que Jesús es el Hijo de Dios, la mitad de todos los que se llaman cristianos no creen que el diablo existe. Una tercera parte creen que Jesús fue un hombre que pecó igual que todos mientras estaba aquí en la tierra. De esa gente que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen eso. Estos son gente que se dicen ser cristianos. Otro 40% dicen que no se sienten con una responsabilidad de compartirle su fe a otros y se llaman cristianos. Una tercera parte dicen que la Biblia no es completamente inspirada y confiable, que contiene la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. ¿Sabes? Uno no puede escoger las partes que a uno le gustan de la Biblia o le convienen de la Biblia y solamente creer en eso. Si crees que este libro es la palabra de Dios, entonces es toda la palabra de Dios, aún las cosas que no te gustan. O lo crees o no lo crees. Pero si eres verdaderamente creyente, un cristiano, no tendrás problema en aceptar que este libro es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Hoy en día la gente quiere creer en verdades relativas, verdades condicionales. Pero oiga bien, Dios tiene mandamientos, estatutos y preceptos en su palabra. No tiene sugerencias, opiniones y recomendaciones. ¿Alguien me escuchó? Porque así muchos ven la Biblia como sugerencias, opiniones y recomendaciones. No, son absolutos, son estatutos, son preceptos, son mandamientos. Te pone en una posición donde si no lo haces, estás pecando, eres desobediente, punto. No es optional, no es opcional. Si eres un cristiano, si te llamas un cristiano. ¿Y qué tal si no estoy de acuerdo con Dios? Dicen unos. Pues Dios está en lo correcto. Dios no se equivoca porque Dios es inmutable. Es una de sus virtudes, uno de sus atributos. Inmutable quiere decir que no cambia. Yo sé que el mundo cambia. Yo sé que las modas cambian. Yo sé que los valores de la gente, de las sociedades cambian, pero Dios no cambia. Pero continuamente muchos que se llaman cristianos quieren que Dios los acepte y los bendiga y los tome en cuenta de acuerdo como ellos quieren vivir y no como Dios dice. Como que Él se tiene que acomodar a lo que yo quiero, como yo quiero vivir, y yo no me tengo que acomodar a lo que Dios espera de mí. Y se llaman cristianos. Más bien deberíamos examinar nuestra fe. ¿Soy realmente un cristiano o soy un casi cristiano? ¿Por qué esa necedad? ¿Por qué esa actitud rebelde, esa oposición a vivir como Dios quiere que usted viva? Eso es lo que Pablo le dijo a los corintios. Mire, 2 Corintios 13. Los corintios eran una iglesia muy problemática, eran cristianos muy problemáticos, muy carnales, era su problema. Y Pablo se nota muchas veces en sus escritos a las iglesias en Corinto algo de un tono de frustración, un tono de, ay, no entienden.
¿Otra vez les tengo que decir esto? Porque eran rebeldes. En 2 Corintios 13 dice, el apóstol comienza a decir en el versículo 1: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Cuestionaban si Pablo tenía autoridad apostólica y si lo que él hablaba realmente era de parte de Dios o no. Lo cuestionaban. Y luego Pablo les dice en el versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Porque hablan, dicen que son cristianos, pero hablan como que si no fueran cristianos. Dicen que son cristianos, viven como que si no fueran cristianos. Y por eso Pablo les dice: examínense, pruébense. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque y me gusta esto último que dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad es la verdad. La verdad expone la mentira. Yo sé que la semana pasada dije algunas cosas que chocaron con algunos, porque estaba hablando de la religión y del bautismo y luego uno ve en las expresiones de la gente, choca con lo que el conocimiento común que traen, sus creencias que traen aquí. Pero yo le estaba enseñando con la Biblia. Yo no le estaba enseñando mi opinión, yo le estaba dando lo que Dios dice. Y se llaman cristianos. ¿Sí me está siguiendo? Pablo les decía: ¿son realmente cristianos o están pretendiendo ser cristianos? Bueno, ¿cómo podemos saber si una persona es verdaderamente cristiana o no? Muchos dicen: pues todo depende en lo que la persona cree. Así es como uno puede saber, según lo que dicen que creen. Bueno, eso tiene algo de razón, pero no es todo. Lo que uno dice creer no es suficiente. La semana pasada Sergio y yo nos encontramos con un señor que nos decía que él creía en Dios, que él creía en Jesucristo. Pero de repente, conforme fuimos hablando con él, decía que no, que venimos de la tierra y que la madre naturaleza y que hay que salvar el planeta. Y le dije: bueno, pues no, el hombre no puede destruir el planeta, ni el hombre puede salvar el planeta, porque el creador del planeta es Dios. Y Dios dijo que Él es el único que lo puede destruir. Y nada más le dije eso, y mire, cambió su expresión y ya no quiso escuchar más. ¿Sí o no? Y se llama cristiano. Le dije: pero perdóneme, pero eso no dice la Biblia. Lo más importante no es lo que hacemos aquí. Le dije: no, dice, pero es que el ser humano venimos de la tierra y a la tierra vamos, somos partes de la tierra, somos parte, como decían en el Lion King de Walt Disney, ¿verdad? Somos parte del ciclo de la vida, y salen con esas ondas. The cycle of life. Todos somos iguales, el animal y yo y el árbol, todos somos de parte de lo mismo, y ahí vamos todos. Y nadie es más. Me estaba diciendo el hombre: el animal y yo somos igual, nadie tiene más derecho ni más importancia delante de Dios. Le dije: no, un momento, eso no dice la Biblia. ¿Está seguro que usted es cristiano? ¿Está seguro que cree en el Dios de la Biblia? ¿Verdad que le dije así? ¿Serio? Le dije: ¿usted cree en el Dios de la Biblia o cuál Dios me está diciendo usted? Porque no es el Dios de la Biblia. O sea que queremos hoy en día a un Dios, a mi parecer,
que se acomode con mis otras fantasías y deseos y manera de estilo de vida que yo tengo y así, en ese Dios así sí me gusta, si encaja dentro de mi punto de vista y lo que yo quiero hacer, mi manera de ser. No, ese no es el Dios de la Biblia. Él no tiene por qué moverse y cambiarse a tu manera de ser. Tú tienes que cambiar a como Él dice que debes de ser. Por lo menos es el Dios que habla la palabra de Dios. ¿Alguien puede creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, que murió en una cruz por los pecados del mundo y que resucitó de entre los muertos y que viene otra vez por aquellos que creen en Él, y no necesariamente ser un verdadero cristiano? Ahora, si usted es cristiano, usted va a creer todas esas cosas, pero no nada más porque dices creer algo, eso te hace un cristiano. Otros dicen, bueno, depende de cómo se comporta una persona, su conducta. Bueno, usted puede orar todos los días, asistir a una iglesia fielmente cada semana, guardar los mandamientos lo mejor que usted pueda, hasta bautizarse, y no necesariamente ser un cristiano. Ahora, si usted es un cristiano, va a hacer todas esas cosas, pero esas cosas no le hacen un verdadero creyente. No sé si me está siguiendo. Ahora, si usted es un creyente, va a hacer esas cosas, pero esas cosas en sí mismas no lo pueden hacer, no lo hacen a una persona salvo ni cristiano. Cualquiera se puede meter a ese tanque y ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Ahí está mi niña, mi nieta Sisi. La semana pasada me dijo otra vez, Papa, I wanna get baptized. Ya fui salva, dijo. Ya soy salva, ya quiero bautizarme. Y le volví a decir a mi hijo, hey, sí, otra vez quiere que la bautice. Y me dice, sí, pero ella quiere que la bautice porque su hermana se bautizó, porque ve a otras personas y también por eso quiere bautizarse. Pero todavía no entiende lo que está haciendo. Y que la metiera ahí, la zambulliera bajo el agua 20 veces, no va a ser más salva. ¿Alguien me está siguiendo? Pero hay algunos de ustedes aquí que creen que el bautismo salva. Hay algunos aquí de ustedes que creen que si me bautizo, híjole, no, ya después de ese paso, ya tengo que portarme, ya no puedo pecar, ya tengo que portarme bien. ¿De dónde agarraste esa teología? Porque no está en la Biblia. Ideas que la gente agarra y se llaman cristianos. Hay unos que creen, dicen que son cristianos y que son homosexuales. Proud, orgullosos homosexuales. ¿Creo yo que un cristiano puede ser homosexual o un homosexual puede ser cristiano? Sí, puede ser cristiano. Un cristiano resbalado, un cristiano rebelde, un cristiano que anda en pecado. Así como un cristiano puede emborracharse, un cristiano puede endrogarse, un cristiano... ¿Sí me entienden? También un cristiano puede caer en esos pecados. Pero ya cuando dices, no, yo creo que puedo ser así y también ser cristiano y ser buen cristiano. No, pero ellos dicen que son. Cuando estás en completa oposición a lo que dice la palabra de Dios. Así es verdad. Usted dirá, entonces, ¿qué debe uno de hacer? ¿Qué lo hace a uno un verdadero cristiano? ¿Cómo puede uno saber que es salvo? Que pertenece a Cristo. Me encanta ese himno, dice, Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente. Vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No nada más es un canto, es que hay gente que lo sabe, que lo cree, que tiene esa plena seguridad, yo pertenezco a Cristo. Yo voy con ella al cielo, Él me salvó, Él es mi Salvador. ¿Cómo puede alguien tener esa seguridad? No casi, no ya mero, sino 100% estar seguro de que usted es un hijo de Dios, de que Cristo es su Salvador, que usted pertenece a Él. ¿Cómo puede alguien estar así de seguro? Déjeme explicarle con la Biblia.
Cuando se trata de las cosas del alma, de las cosas eternas, en realidad solo hay uno que sabe. Solo hay una opinión que cuenta. Olvídate por un momento lo que te habló tu abuelita, tu mamá, lo que te enseñaron en la parroquia, lo que te han contado aquí, allá, o películas que has visto, libros que has leído. La única opinión que cuenta cuando se trata de asuntos espirituales es Dios, es la Biblia. Porque yo tengo una opinión, tú tienes una opinión, pero salen sobrando. La única opinión que cuenta es esta. Muchos no vienen a Cristo porque mis padres, ellos me inculcaron esto. Pues mientras pienses así, nunca vas a poder ir al cielo. Tienes que dejar por un momento esa idea, decir, ¿qué dice Dios? Aunque lo que diga Dios contradiga lo que dijeron mis padres, cuando se trata de los asuntos de mi eternidad, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Más vale que yo ponga atención a lo que Dios dice. Cierto. Y que no use como pretexto, es que mi hermano, mi carnal, mi esposa, mi madre. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque mi papá tardó más de un año para ser salvo porque su mamá se iba a enojar. Quería cambiar, quería mejorar, pero no recibía a Cristo porque sabía, se me va a enojar mi madre. Y eso era el tropiezo más grande para él. Lo bueno que por lo menos estaba yendo. Y cada vez que vas a la iglesia estás escuchando, si es que escuchas, ¿verdad? Hay que escuchar. Porque la Biblia dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con el tiempo fue entendiendo. Es que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces se predica la verdad y usted escucha y escucha y escucha la verdad. ¿Sabe lo que va a empezar a hacer? Va a empezar a descubrirse la mentira, lo que no es verdad. Y usted va a empezar a decir, entonces no era así. No, es así como Dios dice. Así es. Y por eso, perdóneme, querido visitante, pero por eso les he enviado unas cartitas y unas tarjetitas diciéndole, venga una vez más. Venga una vez más. Y le voy a seguir diciendo lo mismo. Venga una vez más. Ya pasó la campaña, yo sé. Y yo sé que usted puede decir, bueno, ya vino los 3 domingos, ya pasó la campaña, ya no tengo que regresar. Está bien, usted está en todo su derecho. Pero yo le voy a decir, si quiere que Dios empiece verdaderamente a abrir su entendimiento y que usted empiece a ver qué es la voluntad de Dios para su vida, siga viniendo, siga escuchando. Mi papá iba porque nosotros le insistíamos y lo llevábamos, pero no había creído, pero iba. Y un día, cuando menos pensamos, él entregó su vida a Cristo. Y nadie lo forzamos. No fue a la fuerza, fue cuando él estuvo listo para hacerlo. Pero él mismo dice, lo hubiera hecho mucho antes. Mucho antes lo hubiera hecho, me tardé demasiado. Cuántas cosas quería Dios hacer en mi vida, pero yo lo hice esperar. Porque casi, ya mero por poco me persuades. Así están muchos. Hay gente así que viene a nuestra iglesia, que así están, por poco me persuades. Pero no se entregan realmente al Señor, no hacen la voluntad de Dios para su vida, no se entregan a Cristo, porque no estás convencido, porque no estás listo. Nadie que es casi cristiano va a entrar al cielo, perdóname, pero nadie que ya mero va a entrar al cielo, nadie. Pues yo sí creía todo eso, pero nunca quise, pues lo siento, pero mientras no lo hagas y te mueres o Cristo viene, te quedas o te vas al infierno, pero lo siento. Pastor, ¿usted condena a gente? No, yo no soy nadie para condenar a nadie. Tu pecado te condena. Y el único que va a lanzar a las almas al lago de fuego es Dios. Pero la Biblia dice que eso es lo que va a hacer. Entonces tú estás ahí pensando que yo no soy tan malo. Yo creo que Dios me va a dar otra chancita. Estás jugando con tu alma. Dios es claro. Ya no hay nada más. Yo estaba compartiéndole ayer a José y le dije, ya el juicio ya se hizo. Ya no tienes que esperar ese juicio allá en el cielo. Ese juicio es un juicio de sentencia. ¿Usted sabe la diferencia entre un juicio para determinar culpa y un juicio de sentencia? ¿Sabe un poquito de la ley, cómo funciona?
Primero te enjuician para ver si eres culpable o inocente. Pero ya una vez que te declaran culpable, entonces ya después vas otra vez delante del juez. Pero ya no es para que a ver si te declaran inocente. No, ya es para que te sentencien. ¿Sí o no? El juicio final en la Biblia, en Apocalipsis 20, no es un juicio para ver si eres bueno, suficiente o malo. Es para sentenciarte al lago de fuego. El juicio ya se hizo por la palabra cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya eres culpable, mi hijo. Ya eres culpable delante de Dios. No eres suficientemente bueno para ir al cielo. La Biblia dice, como está escrito: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Ahí está en su palabra. Dios dice: no eres bueno, agárralo, entiéndelo, somos malos. El mundo dice, no, la gente muy por dentro es buena. Sí, anduvo robando, anduvo de perverso, anduvo haciendo esto, pero por dentro es una buena persona. Ay, por dentro es una buena persona. Dios dice: no, por dentro estamos más podridos que nada. Somos pecadores, somos malos, no tenemos remedio. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nunca vamos a ser suficientemente buenos ante los ojos de Dios para entrar al cielo. ¿No lo entiende? La Biblia lo dice, porque la paga del pecado es muerte. No nada más la muerte física. Le dije a José ayer, en la tumba no se acaba todo. Porque dice la Biblia: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya el juicio de sentencia, ya es too late, ya es muy tarde para que te arrepientas, es muy tarde para que Dios te dé otra oportunidad. No tiene nada que ver con lo que tú haces, cómo te portas, nada. El ladrón que estaba crucificado a la par de Cristo, el que creyó, Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca tuvo la oportunidad de bajarse de la cruz, cambiar su vida, bautizarse, hacer nada. Nada más puso su fe en Cristo. Y con esa decisión, es una decisión, Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el otro no creyó. Eso fue la única diferencia entre los dos. No es que este era más bueno que el otro, no, los dos eran malhechores, los dos merecían allí por sus delitos. Es que uno creyó mientras que el otro no creyó. Uno recibió mientras que el otro no recibió. Traemos estas ideas y creemos que Dios se va a acomodar a mi manera de pensar. No, por eso nos dejó su palabra, para que no fuéramos ignorantes, para que supiéramos qué hacer para ser un creyente, para ser salvo, para poder ir al cielo. Y mientras usted lo delate, ya casi, ya mero, todavía no, por poco, usted no es salvo. Qué bueno que venga a la iglesia, pero venir a una iglesia no le va a salvar. Nunca ha salvado a nadie. Puede ir a la iglesia cada semana, 3 veces por semana, eso no le va a salvar. Y algunos ahí están ahorita, por poco, ya mero. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Sí? Mire, ya no quiero tardarme más tiempo, pero Nicodemo era un religioso. Juan capítulo 3, después usted léalo. Nicodemo era un religioso, era príncipe de su pueblo, líder de su religión. O sea, si había alguien que era fiel y constante en su religión, era Nicodemo. Y hacía buenas obras. A lo que dice la Biblia, él era un buen hombre. Vino a buscar a Jesús de noche en el capítulo 3 de Juan. Y le dijo: Señor, sabemos que tú vienes del cielo por lo que hace. Y Señor Jesús lo paró en seco. Ya no siguió la conversación con él. No le dio por su lado. No le siguió el rollo. No se puso a hablar, sí, de lo buena que es tu religión, la religión, qué bueno que haces buenas obras. Oh, sí, Nicodemo. No, le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo le costó trabajo
entender eso. ¿Cómo? ¿Acaso un hombre viejo puede volver a meterse al vientre de su madre y nacer otra vez? Le preguntó, ahí está en Juan capítulo 3. Y el Señor Jesús le dijo, no. No estoy hablando de cosas de esta vida, de terrenales, te estoy hablando de cosas celestiales. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Ahora, ¿cómo? Cristo le estaba diciendo cómo podía tener un hogar en el cielo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, yo le digo a usted, querido amigo, querido persona que se llama hermano en Cristo, pero usted sabe que realmente nunca ha hecho esa decisión. ¿Ah? Padres cristianos, tenga cuidado con algunos de sus hijos que piensa que porque han venido a la iglesia desde chiquitos, ellos también son cristianos igual que usted. Qué error tan grande cometen muchos padres con eso. No, mi hijo es cristiano, mi hija es cristiana. Ay, pero nunca quiere ir a la iglesia. Curioso, ¿verdad? Nunca agarra la Biblia. Hasta le molesta cuando dices que lea la Biblia. Parece que vive como que si Dios no existe, pero dice que fue cristiano porque creció en la iglesia yendo a la iglesia. Te estás engañando, papá y mamá. Y aquí está una verdad bien simple. Dios no tiene nietos. Dios nomás tiene hijos. O sea que yo soy hijo porque acepté a Cristo, pero mi hijo no quiere decir que él automáticamente entra porque es mi hijo. Dios no tiene nietos. Él tiene que tomar su propia decisión y entregarle su vida a Cristo. Y cuando alguien hace eso y nace una nueva criatura en Cristo, mire, estaba diciendo ahorita en la clase dominical, hablando del nacimiento de un bebé. Cuando un bebé nace, ¿me lo prestas otra vez? Ay, qué linda. Hace 2 semanas la dedicamos al Señor. Cuando nace una criatura, todo cambia en el hogar. Luego se nota que nació una criatura. ¿Sí o no? Una vida, una nueva personita, una nueva. Y todo. Diferencia. Amén. Cuando alguien nace, luego se va a notar la diferencia. Quizás no todo en tu vida cambia de un día para otro, pero tu actitud, tu manera de pensar, tus gustos empiezan a cambiar así. Es verdad. Porque naciste una nueva criatura en Cristo. Y eso solamente Cristo lo puede hacer. Déjenme dárselo bien rápido y terminamos. Número 1, necesitas reconocer que eres un pecador. Nadie puede ser salvo sin reconocer primero que es un pecador culpable delante de Dios. Si tú te crees un poquito bueno, que no eres tan malo, no puedes ser salvo. Necesitas reconocer que eres un pecador culpable delante de Dios, que no tienes remedio. No puedes salvarte a ti mismo. Si no crees eso, Cristo no te puede salvar. ¿Para qué necesitas a Cristo? Si tú te puedes salvar a ti mismo con tus buenas obras, con tu buen comportamiento, con tratar de cumplir, ¿para qué necesitas a Cristo? Amén. Segundo, necesitas reconocer que tus pecados te condenan al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice, Romanos 6:23. Y esa muerte, dice Apocalipsis 20, 11 y 12, 20, 14 y 15, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Y los que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No te preocupes tanto de la muerte física, la muerte primera. Todos vamos a morir físicamente. Todos vamos a la tumba físicamente. Pero tú tienes un alma. No somos animales. Los perros no tienen alma. No hay perdone que le reviente la bombita, no hay un heaven para los perros. Mi esposa piensa que sí, pero no. Que le gustan los animales. Pero los animales no tienen alma. El alma es lo que nos da la habilidad de relacionarnos, de tener un intelecto, de tomar decisiones.
de tener sentimientos, sentir el amor. ¿Sí me está siguiendo? Los animales tienen instintos. Nosotros no manejamos con instinto, nosotros razonamos. Ese es el ser humano. Fuimos creados, hechos según la semejanza de Dios. A menos que tú creas que vienes del chango, del simio. Porque hay unos que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Prefiero creer en una explosión en las estrellas y que de una explosión se creó todo, se evolucionó todo, que vengo de un animal y que poco a poco fuimos evolucionando hasta que llegamos a ser hombres y a caminar y a hablar. Se toma más fe para creer eso absurdo, que hasta hace unos años era una teoría, pero ahora lo enseñan como que si es un hecho, como que si fuera ciencia. Querido amigo, para que la ciencia sea ciencia tiene que ser evidenciada, tiene que observarse. No hay manera de que tú puedas probar que venimos de una explosión, ni del chango, ni nada. No hay manera de probarlo. Son puras suposiciones, son puras teorías. Así es. Oiga, ¿y acaso ustedes pueden probar que hay un cielo y hay un Dios? No, Dios nunca trata de probar eso. Dios no está presentándolo como científico. Simplemente dice: eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no trata de engañarnos. El ser humano, los supuestos científicos sí están tratando de engañarnos porque dicen que tienen evidencias. No es cierto, no hay evidencias. Génesis 1:1, Dios nunca trata de probar su existencia, de dónde viene, de que cómo comenzó Dios. Dios es eterno y comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O lo crees o no lo crees. Así es. Punto. Eso se llama fe. Y a propósito, la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Entonces, lo único que estoy diciendo es que para creer en la evolución necesitas fe, porque no hay evidencias, no es ciencia. Para creer en Dios y en Cristo y en estas cosas también necesitas fe. Una señora me dijo: ¿y qué tal si todo esto que está ahí no es cierto? ¿Qué tal si la tumba ahí se acaba todo? Le dije: no tengo nada que perder. Ahí va usted y ahí voy yo, ahí se acabó todo. No tengo nada que perder. Pero si esto es cierto, usted tiene su alma que perder. Entonces, ¿hay un infierno? Claro que hay un infierno. La Biblia dice: el lago de fuego, lo menciona. Y ahí no van a ser lanzados todos los que rechacen a Cristo, van a ser lanzados ahí. No, pues yo no rechazo a Cristo, pero tampoco me entrego a... ahí estás, ya casi, ya mero, por poco. Y piensas que no lo rechazas, pero tampoco lo aceptas. No puedes estar en medio. Con Dios no puede haber neutralidad. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Cristo lo dijo. Estoy tratando de ayudarle, querido amigo. Ya salga de esa mentalidad de que pues ni muy ni tan, ¿verdad? Yo voy y sí, me gusta escuchar, pero no estoy tan en serio, tan listo. Pues si te quedas ahí, te vas a ir al infierno. Dios te está dando la oportunidad de que tú le entregues tu vida a Cristo, de que tú creas y le recibas para que Él te pueda salvar. Tienes que reconocer que lo necesitas, porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Segundo, tienes que reconocer que si no lo haces te vas a ir al infierno, porque si existe, si es real. No puedes decir: yo creo en el cielo, pero el infierno no, es muy feo. No puedes escoger lo que tú vas a creer. También la Biblia, así como habla del cielo, habla del infierno. Es más, te reto, la Biblia habla más del infierno que del cielo. Hay más versículos que hablan de la condenación que versículos que hablan de la vida eterna. ¿Por qué será? Porque es un lugar horrible, donde dice la Biblia: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es tan horrible que Dios habló bastante de eso, porque no quiere que vayas ahí. Le costó a su propio Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio lo más preciado, lo que más amaba, para salvarte a ti. Nada más tienes que invocar el nombre del Señor.
Señor, te necesito. Señor, yo no puedo salvarme. Soy un pecador, culpable, voy al infierno, pero Señor, creo que tú me puedes salvar. Te recibo en mi corazón, dice la Biblia, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por virtud de tomar esa decisión de recibir. Y en ese momento que usted recibe a Cristo, usted nace una nueva criatura en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios ahí nos dejó este versículo para que quedara bien clarito. No depende de tu religión, de ninguna religión. Depende simplemente que si tienes al Hijo o no tienes al Hijo. Pero vuelvo a decir, muchos dicen que sí tienen al Hijo, pero no han nacido de nuevo. Muchos dicen que sí creen estas cosas, pero no se ven cambios en su vida. Se están engañando a ellos mismos. No te engañes más. Entrégale tu vida a Cristo el día de hoy. Vamos a orar, Señor. Todo, ojos cerrados, por favor. Nadie...